Colombia entra en una de las etapas más decisivas de su historia reciente. A menos de 3 semanas de la segunda vuelta presidencial, la confrontación política ha subido de nivel y las campañas comienzan a definir el rumbo que tomará el país durante los próximos años. En medio de este panorama, el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo salió a responder una serie de informaciones que, según él, hacen parte de una estrategia de desinformación que busca sembrar miedo entre los ciudadanos. Durante una extensa entrevista, Restrepo negó que una eventual administración junto a Abelardo de la Espriella pretenda eliminar programas sociales, afectar a los motociclistas o desmontar beneficios que hoy reciben millones de colombianos. Además, lanzó fuertes críticas contra el gobierno actual. Habló de la crisis fiscal, la situación de la salud, la seguridad, la economía y los retos que enfrentaría un nuevo gobierno desde el próximo 7 de agosto. Pero más allá de las declaraciones, lo que está en juego es mucho más grande. 2 visiones completamente diferentes sobre el futuro de Colombia. ¿Qué propuestas se están defendiendo? ¿Qué riesgos advierten desde cada sector político? ¿Y por qué estas próximas semanas podrían definir el destino del país por décadas? Quédense hasta el final porque vamos a analizar los puntos más importantes de esta entrevista y las claves que podrían marcar la recta final hacia la presidencia de la República. Le agradecemos mucho y le agradecemos mucho porque este paso a la segunda vuelta es vertiginoso y porque empiezan a circular en las redes una cantidad de noticias e informaciones que uno no sabe si son verdad, si son mentira. Uno muchas de esas intuye que son, como se dice, fake news, noticias falsas, pero qué bueno que usted esté aquí para confirmarlas. Empezando porque veo una andanada, una avalancha de mensajes diciendo que usted va a liderar un recorte en algunos beneficios sociales y que, por ejemplo, va a grabar de manera muy severa a las motos. Díganos qué de eso es verdad, qué de eso es mentira, porque las redes están invadidas de lo que supuestamente es su pensamiento económico para enfrentar el déficit. Mira, a mí me parece que es muy importante que el país sea consciente de esa realidad. Lo que ha arrancado es una campaña de fake news, de mentiras, incluso usando los logos de los medios de comunicación, haciéndole creer a la gente que es una noticia, cuando no es una noticia, es absolutamente falsa. Utilizando los influencers, tristemente algunos de ellos, pagados por el actual gobierno nacional, quienes empiezan a enviar esa información a través de chats, a través de Facebook, a través en general de los medios de comunicación que llegan directo a las personas. Hoy, por ejemplo, madrugo y dice, es que el candidato a la vicepresidencia dijo que había que ponerle supuestamente peajes a las motos. Absurdo, nunca ha dicho eso, nunca lo diría también. Por otro lado dicen, es que el gobierno de Abelardo de la Espriella va a acabar con la matrícula cero. Tampoco es cierto porque yo la creé en la ley de inversión social. Sería absolutamente incoherente que hiciera lo contrario. Que es que arranca una campaña de acabar con puestos, acabar con entidades, y entonces empiezan a aparecer unas listas gigantescas de entidades que las terminan mandando a los funcionarios públicos. Eso tampoco es cierto. Que vamos a acabar con el SENA. Tampoco es cierto. Hemos dicho, vamos a fortalecer el SENA. A mí me genera la preocupación es que si así quieren hacer política, ¿así querrán gobernar? ¿Querrán gobernar entonces basado en la mentira, basado en la posverdad, basado en noticias falsas? En el fondo eso es una expresión de autoritarismo, es una expresión de una dictadura. Las dictaduras sí funcionan sobre la base de noticias falsas. Esa es su estrategia de gobierno. Entonces a mí me duele mucho por la democracia, porque no solamente se ha tratado de lo que hemos visto en estos días, donde se han utilizado a los estudiantes universitarios para sacarlos a las calles a hacer protesta por algo que ni siquiera existe, como por ejemplo estas noticias, en una manera de manipular a la juventud. Y yo sí invito a los colombianos a que no nos dejemos manipular, pero yo creo que los colombianos no somos tontos, los colombianos no somos inocentes y los colombianos no caemos en esas noticias falsas. Es importante que validen 1 y 2 veces todo lo que reciban de aquí en adelante. ¿Cómo es la ruta que va a seguir la campaña hasta el 21 de junio? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo está prevista la campaña? ¿Dónde van a poner los énfasis? ¿En qué van a trabajar? Nosotros estamos concentrados en este momento en el diálogo alrededor de las propuestas, alrededor de las ideas. Incluso invitando a que se realicen los debates, correspondientes en este escenario electoral. Y aquí hago una invitación, Juan, usted tiene un liderazgo muy importante en el país en medios de comunicación. Organícense ustedes entre varios medios de comunicación, organicen los debates y aceptaremos todos y cada uno de esos debates, porque Colombia necesita la confrontación de las propuestas y de las ideas. Colombia necesita que esas ideas en democracia se discutan y que el ciudadano tome una decisión consciente de qué es lo que quiere. Y en este momento con más razón, porque voy a decirlo con la perspectiva que yo he revisado. Basta simplemente ver la propuesta constituyente
de Cepeda y de Petro. Basta ver la intervención que está teniendo hoy el presidente de la República en el proceso electoral. Eso es una demostración de un modelo en donde se destruye la democracia, se destruyen las instituciones, los pesos y contrapesos, en donde se pone en entredicho el futuro de la democracia. Frente a esa realidad, sí es muy importante que haya debates y que se confronten las ideas. A medida que avanza la campaña hacia la segunda vuelta presidencial, la confrontación política ha entrado en una fase cada vez más intensa. Desde sectores cercanos a la campaña de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, se ha denunciado la circulación de información que consideran falsa o engañosa, diseñada para generar temor e incertidumbre entre los ciudadanos. Según sus declaraciones, han aparecido mensajes en redes sociales que aseguran supuestos aumentos de impuestos, eliminación de subsidios, afectaciones a los motociclistas y recortes de programas sociales, afirmaciones que han sido rechazadas públicamente por los propios candidatos. La preocupación no solo radica en el contenido de estas publicaciones, sino en el impacto que pueden tener sobre millones de colombianos que buscan información para tomar una decisión electoral. En una época donde las redes sociales se han convertido en el principal escenario de debate político, la desinformación puede propagarse más rápido que los hechos comprobados. Estos micrófonos y todas las facilidades periodísticas de nuestra casa periodística y de las casas periodísticas hermanas, por supuesto, que estarán dispuestas como lo han estado. Bueno, ustedes habían aceptado una propuesta de debate en primera vuelta, ustedes ya lo habían aceptado y por supuesto que eso se mantendrá abierto, doctor Restrepo. Si uno quisiera hacer un cuadro resumen de dónde están las principales diferencias entre lo que ustedes plantean y lo que plantea la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilpué, ¿usted dónde diría que están esas diferencias? Yo arranco por la propuesta de la constituyente, porque yo me he estudiado en detalle la propuesta de constituyente, que entre otras además ahora el candidato Cepeda no sabe si la apoya o no la apoya, porque un día la apoya, otro día no la apoya, pero igual sigue, y su jefe de debate la está apoyando directamente. Y esa propuesta de constituyente tiene temas muy complicados. Ponen en entredicho esos pesos y contrapesos de la democracia. Da más autoritarismo a la figura presidencial, peligroso. Ataca directamente al sector productivo, a sectores productivos claves, sector minero, el sector de hidrocarburos, los ataca directamente. Tiene un énfasis, si se quiere, en poner en entredicho las libertades, particularmente la libertad de empresa. Continúa en esa idea de la paz total, que ha sido un fracaso total. Miren lo que está sucediendo en el Guaviare, es que lo estoy viendo aquí directamente. Una demostración de que ese proceso es un proceso fallido. Incluso ponen dificultades la idea de la autonomía de la banca central, entre otras seguramente para poder prender la maquinita de los billetes y para poder generar más emisión y con ello seguramente más hiperinflación. Nosotros no estamos proponiendo esa patria miseria. Nosotros queremos una patria milagro en donde reivindiquemos de nuevo el valor de las libertades, donde defendamos la democracia, los pesos y contrapesos de esta institucionalidad que ha funcionado a lo largo de nuestra historia, que reivindiquemos el valor del sector empresarial, de la dinámica productiva del país, que entendamos que claro que hay que enfrentar los desafíos en materia de seguridad, en materia de autoridad, pero que sobre todo hay que atender los programas sociales hoy en el país, porque hay gente que se está muriendo de hambre, porque hay gente que no tiene acceso a agua y acueducto y alcantarillado, porque el sistema de salud está en crisis, porque la educación hoy no está dando los beneficios que tenía anteriormente para el acceso a la educación superior, porque se acaban los beneficios en materia de vivienda de interés social y el país ya no puede ser un país de propietarios. Nosotros tenemos la convicción de que hay que trabajar por los más vulnerables, por la seguridad, con dosis de pragmatismo, con dosis de rigor técnico para administrar el país. Doctor Restrepo, el candidato Abelardo de la Espriella ha dicho públicamente que no piensa salir del país en los próximos 4 años si gana la presidencia de la República el próximo 21 de junio. En el caso suyo, el rol suyo, ¿cuál va a ser en un eventual gobierno de la Espriella Restrepo? ¿Va a tener algún ministerio? ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué han planificado al respecto a partir del 7 de agosto si ustedes ganan? Lo que hemos acordado con Abelardo de la Espriella es que el vicepresidente ejercerá un rol, dado que el presidente va a estar todo el tiempo en Colombia, atendiendo los problemas del país que no son menores, cada semana en un departamento distinto, haciendo primero esa representación en esos escenarios internacionales de la cabeza presidencial, pero más allá de eso, conectando a Colombia con el mundo, por ejemplo, para conectar el equipo económico del país con
las calificadoras e inversionistas internacionales de riesgo, también calificadoras de riesgo, para darles tranquilidad en el plan de ajuste fiscal, en el plan de crecimiento económico, conectar el Ministerio de Energía con las oportunidades de cooperación, de inversión en materia de nuevas energías, eólica, solar y otras fuentes de energía, conectar el Ministerio de las TIC con las oportunidades de cooperación y de inversión en tecnologías de cuarta revolución industrial para proyectar un país en inteligencia artificial, en computación cuántica, conectar la Cancillería con las oportunidades en el nuevo relacionamiento con Estados Unidos, en lo que podemos aprovechar hoy vía Estados Unidos para cuando se dé la recuperación de la democracia en Venezuela como una fuente de crecimiento para nuestro país, porque el gran inversionista en Venezuela de industria va a ser Colombia, sin duda alguna. Mientras la campaña presidencial avanza hacia la segunda vuelta, una de las preguntas que más interés despierta entre los colombianos es ¿cuál será exactamente el papel de José Manuel Restrepo en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella? Y la respuesta que ha dado el exministro deja claro que su función iría mucho más allá de un cargo protocolario. Según explicó, su misión sería convertirse en un puente entre Colombia y el mundo. Mientras el presidente concentraría sus esfuerzos en atender los problemas internos del país, Restrepo asumiría la tarea de fortalecer las relaciones internacionales, atraer inversión extranjera, generar confianza ante los mercados y conectar a Colombia con nuevas oportunidades económicas y tecnológicas. Su experiencia en áreas como economía, comercio exterior y educación sería utilizada para abrir puertas a proyectos de inversión, impulsar el desarrollo energético, promover la innovación tecnológica y fortalecer las relaciones estratégicas con países aliados. Además, aseguró que no tendría un ministerio específico, pues considera que desde la vicepresidencia puede aportar una visión más amplia y acompañar directamente las principales decisiones del gobierno. ¿Pero va a tener un ministerio? No, incluso yo le he dicho no vale la pena tener un ministerio, porque yo creo que cuando usted acepta el ministerio termina concentrado en un problema puntual. Aquí hay que tener una mirada global. Y él también me ha dicho, y lo necesito, estando permanentemente atendiendo y apoyándonos en los temas y las preocupaciones del día a día, en materia económica, en materia de educación, en materia de salud, entre otros asuntos. 7:12. Oiga, doctor Restrepo, me ponen aquí. Pregúntele por el CISBEN, que también están diciendo que usted va a acabar el CISBEN. Nunca he dicho eso. Es más, yo fui de los creadores del modelo CISBEN 4, es decir, nosotros participamos, yo participé en un modelo novedoso para tener más información más precisa, para poder enfrentar los desafíos de pobreza. ¿Cómo haría yo para acabar con eso? Es que no tiene ninguna presentación ni ninguna lógica. Tampoco vamos a acabar con los subsidios sociales que ya existen, ni tampoco vamos a disminuir el salario mínimo. Es que a nadie se le ocurriría eso en su cabeza. Eso es totalmente absurdo. Eso sí, hay unos subsidios que uno tiene que revisar. Voy a poner un ejemplo, Jóvenes en Paz. Ese subsidio, supuestamente para jóvenes que iban a salir del conflicto, que terminaron asesinando a Miguel Uribe Turbay. Eso sí no lo vamos a permitir. Es mejor destinar ese recurso a las madres cuidadoras, a esas madres vulnerables que son cabeza de familia. Eso es prioritario para nosotros. O los jóvenes talentosos con necesidades económicas que quieran estudiar, en lugar de darle a unos jóvenes que, como digo, supuestamente terminaron asesinando a Miguel Uribe. Pero mire, de todas maneras, hay una realidad, doctor José Manuel, y es que hay que reducir el tamaño del Estado. Y esa sí ha sido una propuesta de ustedes y de muchas otras campañas frente al déficit fiscal. Y decíamos hoy en el primer secreto que eso lo están usando desde los ministerios, con los contratistas, que miren, que nos vamos a quedar sin trabajo, que van a fusionar entidades, que van a acabar ministerios, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo hacer, digamos, compatible ese discurso con el otro, de los que temen que van a perder el trabajo, pero una necesidad de reducir el tamaño del Estado? Le voy a dar solamente un dato. Le voy a dar solamente un dato, Darcy. Entre otras, además, porque el presidente de la República dice lo mismo. El presidente de la República es un personaje, ¿no? Porque genera más y más gasto, más y más derroche. Lleva en los últimos 2 años aumentando el déficit primario en más de 10 veces. En más de 10 veces puede significar fácilmente, yo digo casi que unos 80 billones de pesos, solamente en exceso de derroche estatal. Pero solo controlando la corrupción, que vale 100 billones de pesos, usted haría casi que el recorte total. Solo controlando la corrupción. Lo que pasa es que hay mucho más que eso. Primero, para hacer la disminución de gasto público, uno tiene hoy una obligación de hacerla. Cualquier gobierno. ¿Por qué? Porque el acto legislativo con el cual se le entrega o se crea el Sistema General de Participación dice que de aquí en adelante los ingresos para los entes territoriales tienen que aumentar del 23 al 39%, casi al doble. Eso significa casi 80 billones de pesos. Eso significa que sí o sí
una ley o una buena ley de competencias tiene que entregarle la competencia y tiene que entregarle el ingreso. Si usted no hace un recorte de gasto público central, va a duplicar el déficit fiscal y hace este país totalmente inviable, total y absolutamente inviable. Entonces, lo que nosotros decimos es, hagamos una muy buena ley de competencias donde entreguemos los ingresos y además las competencias debidamente definidas a los entes territoriales. Logremos 2 pájaros de un tiro. 1, la descentralización fiscal y territorial, y 2, la disminución del tamaño del Estado central. ¿Cómo? Entregándole esas competencias en los temas en donde los entes territoriales ahora van a jugar un papel más protagónico. Vías, salud, educación, entre otras. Y 2, hagamos un esfuerzo de lucha activa contra la corrupción, que arranca con un compromiso nuestro de que aquí no se va a negociar nada. Miren, estas semanas mucha gente dice, ¿y qué negociaron con fulanito y con Perencejo? Nada. Aquí no hemos hablado con nadie alrededor de nada de negociación ni lo vamos a hacer. Porque en corrupción hay 100 billones de pesos adicionales. Y Darcy, en adición a eso, en evasión y en contrabando hay hoy casi 100 billones de pesos adicionales. O sea, ahí hay recursos. Lo que pasa es que hay que saberlos administrar y hay que saber atacar la manera para que esos recursos redunden en beneficio del crecimiento del país. Y 4, crezca. Es que el gobierno Petro apagó las fuentes de crecimiento de la economía, apagó hidrocarburos, apagó minería, apagó el sector de construcción. ¿Cómo? Eliminándole los beneficios o simplemente atacando los sectores. Nosotros tenemos que prender esos motores de crecimiento y tener otros motores de crecimiento. Y el energético, que está que se apaga, ¿no? El gobierno Petro deja en ciernes un apagón eléctrico. Y hay que decírselo a los colombianos. Petro y sus ministros de Minas y Energía dejaron el apagón. Lo que nosotros vamos a hacer es contener al máximo esa posibilidad. Y lo vamos a hacer tomando todas las medidas necesarias para que ese no sea el caso. Todas las medidas necesarias en materia de acelerar proyectos de generación, de transmisión, solucionar los problemas de monopolio en conexión, avanzar con una subasta de cargo por confiabilidad lo más rápidamente posible, que sea neutra tecnológicamente, que este gobierno no ha sido capaz por ideología de hacerla, de avanzar también en los proyectos de gas offshore, onshore, porque si no hacemos eso, pues el escenario de apagón es inevitable, que es la herencia de Petro y sus ministros de Minas y Energía. Y así llegamos al final de este análisis, en un momento donde Colombia se encuentra frente a una de las decisiones más trascendentales de los últimos años. Lo que hemos escuchado en esta entrevista no son simplemente declaraciones de campaña, son señales de la visión de país que pretende construir una de las fórmulas que busca llegar a la Casa de Nariño el próximo 21 de junio. José Manuel Restrepo ha intentado enviar un mensaje de tranquilidad frente a los rumores que circulan en redes sociales, defendiendo la continuidad de varios programas sociales y planteando una estrategia enfocada en la recuperación económica, el fortalecimiento de la seguridad, la atención de la crisis de salud y la atracción de inversión para impulsar el crecimiento del país. Al mismo tiempo, ha marcado profundas diferencias con las propuestas de sus adversarios, dejando claro que esta segunda vuelta enfrentará 2 modelos completamente distintos sobre el futuro de Colombia. Sin embargo, más allá de las promesas, los discursos y las entrevistas, será el pueblo colombiano quien tendrá la última palabra. En las próximas semanas veremos debates, confrontaciones de ideas, anuncios de campaña y nuevos acontecimientos que podrían influir en el resultado final. Cada candidato intentará convencer a los ciudadanos de que representa la mejor opción para enfrentar los desafíos que hoy preocupan a millones de familias. El costo de vida, la inseguridad, el empleo, la salud, la educación y el crecimiento económico. Lo cierto es que la campaña ha entrado en su etapa más intensa. Las redes sociales seguirán siendo escenario de fuertes disputas políticas. Continuarán apareciendo rumores, acusaciones y versiones encontradas, por lo que será más importante que nunca verificar la información antes de compartirla y analizar cuidadosamente cada propuesta. En una democracia sólida, las decisiones deben tomarse con base en hechos, argumentos y resultados, no en el miedo ni en la desinformación. De aquí al día de las elecciones, Colombia vivirá jornadas decisivas que podrían definir el rumbo de toda una generación. Lo que ocurra en estas semanas tendrá consecuencias que se sentirán durante años en la economía, en la seguridad, en las instituciones y en la vida cotidiana de todos los colombianos. Por eso queremos conocer su opinión. ¿Qué piensa de las declaraciones de José Manuel Restrepo? ¿Cree que su papel sería determinante en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella? ¿Considera que las propuestas presentadas son la respuesta a los problemas que enfrenta el país o piensa que Colombia necesita un camino diferente? Déjenos su comentario.
Participe en el debate y comparta este video para que más colombianos conozcan los diferentes puntos de vista que están marcando esta histórica contienda electoral. Suscríbase al canal, active la campana de notificaciones y acompáñenos en la cobertura de cada acontecimiento de esta recta final hacia la elección presidencial. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios bendiga a Colombia y que sean los ciudadanos, con su voto libre y consciente, quienes decidan el futuro de nuestra nación.